Nosotros en economía hemos hablado muchas veces de todas las líneas de tren de alta velocidad sin sentido tampoco y casi sin viajeros. Todo esto normalmente es despilfarro y normalmente se hace por motivos de corrupción y de intereses. Y no intereses ciudadanos, sino intereses políticos. La diferencia evidente entre ingresos y gastos lo que conlleva es a un déficit o a un superávit. Si los ingresos son inferiores a los gastos, es un déficit y en caso contrario es superávit. En España, antes de la crisis económica, teníamos un superávit, fruto sobre todo del boom inmobiliario, pues el Estado tuvo unos ingresos extraordinarios, motivados por la burbuja inmobiliaria, tanto en impuestos directos, ya que había una mayoría de población que trabajaba y que pagaba sus impuestos, como en indirectos, por el IVA, sobre todo el IVA generado por las viviendas. Se creyó que este superávit era estructural y se llevó una bajada de impuestos, sobre todo en las empresas inmobiliarias, y una bajada de impuestos a los más ricos. Al llegar la crisis, estos gastos se incrementaron, sobre todo los gastos por desempleo, y los ingresos se redujeron. Eso fue lo que nos llevó a un déficit. Este déficit se puede financiar mediante impuestos, emitiendo moneda o contrayendo deuda. Dado que hemos renunciado a la vía impositiva y la emisión de moneda es competencia única del Banco Central Europeo, solo nos queda la vía de emitir deuda. Como toda deuda hay que financiarla, y los mercados financieros formados por las instituciones financieras son a su vez las que financian estas deudas, es decir, los que prestan al Estado este dinero para hacer posible esta diferencia entre gastos e ingresos. Estos mismos bancos, aseguradoras y demás empresas son los que han causado la crisis y ahora son los que están prestando dinero al Estado para pagar esta crisis. Es en esta bola sin sentido en la que estamos metidos ahora mismo. Esas mismas instituciones son las que ahora nos exigen que esa deuda se pague. Esas instituciones son las que nos están exigiendo que la crisis que ellos han creado la paguemos todos nosotros. Y nos lo exigen con medidas como la que ahora quieren llevar a cabo con esta reforma constitucional. Para ello, evidentemente, es necesario que el Estado reduzca su gasto público. Y este gasto, como hemos repetido, es sobre todo destinado a pensiones, a desempleo, a sanidad, a educación, etc. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que para pagar esa deuda que generaron esas entidades financieras y esos bancos especulando, lo que nos piden es medidas de austeridad para reducir el déficit, austeridad en el gasto público destinado a pensiones, a desempleo, a sanidad y a educación. Lo que nos piden es que lo paguemos nosotros por nuestro estado del bienestar. Y todo lo referente al techo que quieren poner a este gasto se inscribe en todo este contexto. Aparte que nos llevan mintiendo un tiempo, ya que la deuda pública española actualmente creo que es un poco superior a un 65%, está cerca de un 70%, pero está muy lejos del 200% de deuda pública que tiene Japón, el 100 y pico que tiene Italia, el 80 y pico que tienen Francia y Alemania. Aquí lo que tenemos es un problema de deuda privada, no de deuda pública, que es cercana al 300% y que pertenece sobre todo a los bancos. Lo que temen los mercados es que al convertir esa deuda en deuda pública, la deuda española crezca. Pero la deuda pública española a día de hoy no constituye un problema. Si se toman medidas contrarias a la austeridad de gasto, se genera renta, se pagan impuestos, como hemos comentado antes, el 20% de paro se reduce, estos trabajadores pagan impuestos, todo el déficit se reduce. Si el Estado invierte en gasto público, si el Estado, por ejemplo, se pone a invertir en obras públicas, lo que hace es contratar trabajadores, contratar empresas que ahora mismo no tienen trabajo, esos trabajadores a su vez van a consumir en otras empresas y así van a conseguir que realmente se reduzca la crisis, aunque la deuda pública tenga que subir en un momento dado. Existen alternativas, evidentemente, ir por la vía del ingreso, subir los impuestos a las grandes fortunas, restablecer el nivel impositivo antes de la reforma del 2007, luchar contra el fraude, contra los paraísos fiscales, contra la corrupción,
Con estas medidas no solo reduciríamos el déficit, sino que además podríamos luchar contra el 20% de paro que tenemos en nuestra sociedad. Lo que tenemos claro es que la medida que nos están proponiendo no es una medida para salir de la crisis. Es una medida para alimentar a los que crearon la crisis. Muchas gracias. Y ahora, si os parece, bueno, si tenéis dudas, aquí cualquiera puede contestar. Los del Grupo de Economía estamos abiertos a contestar cualquier duda que tengáis. Si lo que quieren comentar cosas, si os parece, doy paso al Grupo de Economía y luego ya abrimos un debate para todos. Vale, gracias. Simplemente hoy hemos sabido por fin, después de varios días de engaños sobre que esto iba de la deuda, que era muy urgente y tal, resulta que todo eso no es urgente, que todo eso se va al 2020, que una ley orgánica se aprobará antes de junio. Lo único que es urgente, en el artículo 135, que quedará redactada la Constitución española, lo único que no queda demorado es el punto 3, el segundo párrafo, que dice: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y lo más importante, y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Es decir, todo lo de la deuda legítima, la deuda odiosa, etcétera, la Constitución dirá que no. Repito, estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Esto es lo único que era urgente. Esta era la carta del Banco Central Europeo que le había mandado a Zapatero. ¿Qué significa esto? A partir de ahora, como sabéis, los intereses de la deuda básicamente lo fijan los bancos y sus filiales, que son las agencias de calificación, rebajando el rating de la deuda y por lo tanto suben los intereses al 6, al 8, al 10, al 15, al 20, a lo que les dé la gana. Estamos absolutamente en sus manos, tenemos que ir recapitalizando la deuda, y si los bancos nos piden un 15, pues les tenemos que dar un 15, y si nos piden un 20, les tenemos que dar un 20, y si nos piden todo, les tenemos que dar todo. Y si no queda para nada, para ninguna otra cosa, pues según mandato constitucional, a partir de ahora, pasará. Porque la prioridad absoluta es pagar el capital y los intereses de los bancos. Eso es lo que les corría prisa decir, no otra cosa. Yo sabía muy bien, como ha dicho María, muy bien dicho, que todo lo de la deuda es mentira, que todo lo del déficit es mentira y que eso no solucionaba nada. Eso puede esperar hasta el 2020. Lo que no puede esperar es esto.